Bienvenidos a todos. Hoy celebramos un debate sobre el sionismo con tres académicos de talla mundial. Me acompañan el profesor Jakov Rabkin de la Universidad de Montreal, el profesor Manuel Ramos del Instituto Universitario de Lisboa y el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Dijimos que íbamos a hacer un panel sobre el sionismo para explorar un poco más este concepto, porque Jakov, llevas muchos años trabajando en ello y has escrito libros maravillosos, incluso sobre el rechazo judío al sionismo. Manuel, en un podcast anterior vinculaste el sionismo con las cruzadas, y Jeff, tú también llevas tiempo trabajando en este tema. Así que, quizá empecemos con la pregunta de cómo deberíamos entender el sionismo. ¿Deberíamos verlo como un proyecto cristiano, un proyecto europeo o un proyecto transatlántico? ¿Cuál es la mejor manera de captar de qué trata el sionismo? Empecemos con Jakov. Bueno, el sionismo es, ante todo, un movimiento político. La idea es llevar a los judíos a Tierra Santa por medios políticos o militares. Esta idea es muy diferente de las esperanzas mesiánicas que se encuentran en el judaísmo y, por supuesto, también en el cristianismo. La idea de hacerlo en realidad proviene de teólogos protestantes a partir del siglo XVI, que lo veían como parte de la redención, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Para ellos, era extremadamente importante reunir a los judíos de todo el mundo en Tierra Santa para que pudieran presenciar la segunda venida de Cristo y reconocer a Cristo como el Mesías, o perecer si no lo hacían. Así que es un escenario muy problemático, por decirlo suavemente. Y ese escenario se desarrolló en el siglo XVII, como dije, y en el siglo XVIII. En el siglo XIX fue reforzado por los intereses geopolíticos de Gran Bretaña, que quería tener una base en Tierra Santa, no lejos del Canal de Suez, así que resultaba muy conveniente. Cuando los judíos se embarcaron en este proyecto, fue muy tarde en el siglo XIX, y era bastante impopular entre los judíos. Podemos hablar más adelante de por qué no era popular. Hoy en día, el sionismo es la ideología oficial del Estado de Israel, y muchos israelíes consideran que ese sionismo, sea cual sea la corriente que tuviera antes, ha derivado ahora en racismo. Avram Burg, antiguo presidente de la Knesset, Gideon Levy, el periodista de Haaretz, y muchas otras personas dicen que hoy, para ser sionista, hay que ser racista o fascista. Así ha sido la evolución de ese movimiento. Manuel, ¿cómo lo describirías? Tú eres quien, en un programa anterior, estableció la conexión con las cruzadas y con esa fuerte creencia fundamentalista cristiana sobre la Tierra Santa. ¿Qué crees que es esencial para comprender el sionismo? Bueno, creo que el sionismo es una rama de un movimiento ideológico más amplio, que es el mesianismo. Y el mesianismo es cristiano, pero también musulmán y judío. Pienso que la historia del mesianismo es probablemente tan antigua como la humanidad. La idea de que encontraremos la perfección, de que habrá un día final de juicio, y entonces todo estará bien, ese tipo de expectativa de un futuro perfecto, es algo bastante general. En la historia del mesianismo, que, como he dicho, da origen a esta rama específica del sionismo, creo que debemos remontarnos, como propuse antes, a las cruzadas y a los diversos movimientos dentro del cristianismo que buscaban un camino hacia el fin de los tiempos. Y este proyecto chocó muy pronto con el apocalipticismo musulmán, porque la idea de la segunda venida de Jesús no es solo cristiana, sino también islámica. La idea de la segunda venida de Isa ha estado profundamente arraigada en el pensamiento musulmán. Así que tenemos tres religiones abrahámicas que reflexionan sobre el fin de los tiempos y una culminación final. Y esto ha generado todo tipo de variaciones. Me ha interesado porque trabajo en el Cuerno de África. El sionismo africano y también el sionismo sudamericano.
and South American Zionism, they bear some relations, of course, with Por supuesto, guardan cierta relación con el sionismo occidental y el sionismo israelí, pero son bastante diferentes. Creo que también deberíamos incluir estas formas de sionismo en la discusión, porque no necesariamente están ligadas a la idea de que Sion se establecerá en Jerusalén. Es algo mucho más simbólico y mucho más centrado en el presente. No se proyecta hacia el futuro, sino hacia la hora. Es más una cuestión del hoy que del mañana. Otro elemento que me introduciré aquí. A veces contrastamos la occidental del tiempo lineal con la llamada idea oriental, ya sea budista, hindú o taoísta, del tiempo cíclico. Buddhist, Hinduist, Taoist, of a cyclical time. And I think sometimes this is misdirected because there Y creo que a veces esto se interpreta mal, porque hay muchas formas de mesianismo y apocalipticismo en las religiones orientales. Y quizá esto suene un poco loco, pero tiendo a pensar que la instauración del reino de Dios, después de la batalla de Armagedón, después del juicio final, es un retorno al movimiento inicial, a la condición inicial, la condición previa al pecado original. Así que, de ese modo, también podemos ver el apocalipticismo como una forma cíclica. Sin duda existe esta idea de linealidad, pero esa linealidad oculta una forma cíclica, que no es tan pronunciada como en las religiones orientales. Pero creo que también deberíamos intentar pensar estas ideas de los tiempos finales como parte de un pensamiento de renovación. of a thinking of renewal. Gracias, Jeff. Lo sorprendente, sin embargo, es que como movimiento político, el sionismo es en gran medida ateo. Quiero decir, no hace falta ser creyente para ser sionista, ¿verdad? Well, I think what's so interesting is Bueno, creo que lo interesante son todas las raíces diferentes y a veces totalmente contradictorias de esta idea. Pero hoy en día el sionismo es la ideología que guía al Estado de Israel. Así que es una ideología política, un movimiento, como dijo Jacob. Si miramos hacia atrás, y al igual que estos dos grandes expertos de los que he aprendido, yo soy simplemente un estudiante de esto, intentando comprender las implicaciones políticas y geopolíticas. Existe la corriente del mesianismo, de la que habla Manuel. También está la corriente del cristianismo, especialmente del protestantismo evangélico, que ve el regreso de los judíos a Tierra Santa como un preludio de la parusía, la segunda venida de Cristo. Definitivamente, incluso hoy, existe un elemento de que esto sea una batalla entre el cristianismo, o el judeo-cristianismo, como decimos en Estados Unidos y Canadá, y el Islam, una batalla por quién controla la Tierra Santa. Esa es sin duda una fuerza motivadora para muchos sionistas estadounidenses. La idea de mantener la Tierra Santa en manos de cristianos o judíos, pero no de musulmanes. Esto es claramente una empresa imperial, tanto en el sentido literal de que el sionismo moderno fue fundamentalmente posibilitado por el Imperio Británico a través de la Declaración Balfour de 1917, que sitúa al imperio más poderoso del mundo en ese momento del lado de una patria judía. Y así, esto fue una empresa imperial. Y como dijo Jacob, como era típico de los británicos, se trató de un proyecto imperial muy cínico, dirigido por varios antisemitas interesados en el control del Mar Rojo, el Canal de Suez y poco después los oleoductos desde Irak hasta Haifa, básicamente para proteger las joyas de la corona del Imperio Británico. También existía la creencia de que anunciar la Declaración Balfour atraería a Estados Unidos a unirse a la Primera Guerra Mundial del lado británico. Así que fue una maniobra imperial británica típica la que la respaldó. Y ahora tenemos el imperio estadounidense, que ha sido el gran patrocinador y defensor del sionismo moderno y del Estado de Israel. Es un movimiento nacionalista arraigado en la creencia, muy europea y propia de finales del siglo XIX, de que cada pueblo necesita un Estado. Se trata de una ideología política europea tosca que ha causado innumerables desgracias, pero que se basa en la idea de que no existen sociedades multiétnicas ni imperios transnacionales.
cada pueblo debe tener su propio Estado. Los Balcanes deben ser balcanizados, convirtiendo tu lugar en un eso físico y geográfico para una etnia determinada, es decir, para un grupo lingüístico o etnos. Y este es el sentido de Herzl, el principal fundador del sionismo judío, que en realidad es una forma tardía de sionismo. Zionism, which is a late form of Zionism, actually. And as we know, Y como sabemos, Herzl era completamente irreligioso, ignorante de la religión, indiferente o escéptico respecto a ella. Le preocupaban el antisemitismo y el nacionalismo en el sentido de que un etnos debía tener un estado físico. Para él, que fuera Uganda, Tierra Santa u otro lugar era en gran medida una cuestión táctica. Hoy en día el sionismo es la ideología de un estado político real. El propósito del sionismo del siglo XX fue crear ese estado, asegurarlo y expandirlo. to secure it and to expand it. So it is now an ideology. Así que ahora es una ideología que dice muchas cosas, pero una de ellas es que Israel es un estado del pueblo judío y que el judaísmo es una nación, no necesariamente una religión. Es un pueblo que tiene una tierra, que tuvo una tierra. Esta es su tierra y vuelve a ser su tierra y seguirá siendo su tierra. Las corrientes del sionismo dentro de Israel son bastante variadas. Todas se articulan en torno a una idea política, que se trata de la ideología de un Estado, lo cual es significativo. Pero para algunos, esto es una expresión de lo que yo llamaría nacionalismo de finales del siglo XIX. La idea de que tenemos un Estado y que es la única manera de estar seguros en un mundo de naciones en guerra entre sí. War of nations against nations, that seems to be Netanyahu's idea. Esa parece ser la idea de Netanyahu. Para otros se remonta a la redención bíblica, por lo que se convierte en una especie de mesianismo. Redimir la promesa de Dios sobre esta tierra, sea cual sea esa promesa en concreto, quizá desde el Nilo hasta el Eufrates o algo parecido. Así que es una mezcla de ideas centradas todas en torno al Estado. Lo que me parece tan importante, y me alegra mucho conocer a Manuel Ramos, es un honor estar en el panel, es que he sido durante mucho tiempo alumno de Yaakov Rabkin, quien me ha enseñado todo esto. Y para mí, lo que Yaakov me ayudó a comprender es que no sentía ninguna atracción particular por nada de esto, y que de hecho me repelía bastante el comportamiento real de Israel. Does actually in its actual behavior, and the point is Zionism. El punto es que el sionismo no es el judaísmo. Algunas corrientes del sionismo tienen una base religiosa, otras no tienen ninguna base religiosa. Son una especie de nacionalismo burdo que en general deploro. Y muchas corrientes del judaísmo están en absoluta oposición al sionismo, y siempre lo han estado desde que el sionismo surgió como ideología política. Eso me parece muy importante e ilustrativo. El sionismo no es el judaísmo en absoluto, y eso es históricamente cierto y sigue siéndolo hoy en día. Yaakov y Manuel, sentíos libres de reaccionar con total libertad a lo que dicen los demás. Pero quizá, Yaakov, ¿por qué crees que aunque el sionismo no es solo un fenómeno judío, sino también cristiano, y como dijo Manuel, incluso se encuentra en otras creencias monoteístas, al mismo tiempo el sionismo es una forma excluyente de nacionalismo, como dijiste en una de tus charlas? No es integrador, como por ejemplo, el ciudadano ruso puede ser de cualquier etnia, o el ciudadano francés es el citoyen de cualquier lugar. ¿Por qué, una vez que se vincula a la tierra, se vuelve excluyente, pero a nivel internacional es en realidad multirreligioso o multiétnico? Bueno, creo que es importante distinguir entre la ideología política y las ideas religiosas que circulan en las tres religiones abrahámicas. Y creo que es importante hacer esa distinción, porque esos eruditos y rabinos judíos y cristianos que se oponen al sionismo, al mismo tiempo aceptan el mesianismo judío. Pero para ellos, no se trata de una instrucción sobre cómo pilotar un F-35. Más bien, es algo puramente teórico que tiene que ver con mejorar el carácter de uno mismo y mejorar la sociedad. Y así es como se repara el mundo para que finalmente llegue el Mesías. Esa es una de las ideas centrales, creo, en esos marcos mesiánicos del judaísmo.
Y hay muchos de ellos. Como el judaísmo no tiene un centro, no tiene un Vaticano que pueda decidir qué es verdad o qué no lo es, existen todo tipo de opiniones diferentes sobre el fin de los tiempos, sobre el Mesías y todo eso. Sin embargo, el sionismo actual tiene muy poco que ver con eso. Tiene que ver con un estado nuclear muy poderoso en Asia Occidental, que, como dijo Jeffrey con toda razón, utiliza el nacionalismo étnico de Europa del Este y Central, donde nació el sionismo. Sabes, el sionismo nació en el Imperio Austrohúngaro. Herzl nació en Budapest. Así que la idea de que cada grupo étnico o nación debe tener su propio estado era muy común allí, y sigue siéndolo. Esto se ve muy claramente hoy en los estados bálticos, en Polonia y en el régimen actual de Ucrania. Antes no era así, pero ahora sí lo es. Así que la idea del nacionalismo excluyente existe, y para Israel es una justificación para la limpieza étnica e incluso el genocidio. En otras palabras, quieren tener una población puramente judía en la tierra de Israel. Antes solían ocultar esta idea. Ahora son mucho más explícitos al respecto. Pero repito, hay muy poco en común entre la ideología política del nacionalismo étnico, que es el sionismo y también el racismo, y todas esas teorías mesiánicas, que en efecto tienen mucho en común entre sí. Pero no se llevan a la práctica, salvo, por supuesto, en el caso de las cruzadas, que son un buen precedente, si se quiere, de la ideología sionista. Manuel, ¿quieres responder a lo que has escuchado hoy? Quizás para añadir a eso, creo que hay otro elemento aquí del que habló Jeffrey, el colonialismo. El sionismo, tal como se concibe hoy en Israel, es un producto colonial. Y como mencionó Yaakov, la cuestión del genocidio es bastante interesante de vincular con lo que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia, porque el país que presenta la acusación es Sudáfrica, lo cual es significativo. Así que de alguna manera tenemos a un país sudafricano adoptando esa postura. Y por ejemplo Brasil es profundamente sionista. Aproximadamente el 30% de la población es sionista evangélica. Se encuentra por toda Sudamérica y se encuentra el sionismo por toda África. Pero es un sionismo, como dijo Yaakov, que es religioso. Pero no solo eso. En África y especialmente en Sudáfrica, el sionismo no es puramente religioso. También es profundamente político. Pero es interesante porque Sudáfrica y muchos otros países africanos son por esencia anticoloniales. Y resulta interesante que exista este tipo de tensión entre una postura anticolonial y la postura sionista. Esto ha generado bastantes enfrentamientos en Sudáfrica y también en otros países africanos. ¿Cómo podemos pensar en el sionismo, por un lado, y creer en la venida de Jesús? Y por otro lado, tratar con un país cuya ideología es el sionismo, una ideología excluyente y colonial. Así que me parece interesante observar estas dos formas de sionismo, una excluyente y la otra no en absoluto, que de algún modo están chocando en este momento en la Corte Internacional de Justicia. Sí, y no funcionaría, ¿verdad?, si no existiera todo este apoyo internacional. Quiero decir, acabamos de ver esta semana o hace unos días que los organizadores del Festival de Eurovisión decidieron incluir a Israel en el concurso, ¿no? Ningún otro país de Oriente Medio, ninguno, solo este. Y ahora otros países están diciendo que se retiran. Jeff, quiero decir, sin esa red de apoyo internacional, esto no funcionaría, ¿verdad? Todo el Estado de Israel, tal como lo conocemos hoy, no sería lo que es si no fuera por ese enorme apoyo de Europa y de Estados Unidos. ¿Cómo interpretas este elemento internacional de lo que es Israel y de lo que es el sionismo? Bueno, Israel fue creado por dos imperios principales, el Imperio Británico, hasta la propia Declaración de Independencia de Israel, y luego el Imperio Americano, que apoyó a Israel después de la votación de la ONU sobre el plan de partición. Diría que la Europa continental es un actor secundario en todo esto, más dividida en algunos de estos temas.
Pero fueron los británicos y los estadounidenses quienes primero crearon el llamado Hogar Nacional Judío a través de la Declaración Balfour. Y luego fue la presión estadounidense en 1947 la que logró aprobar el plan de partición, que en ese momento otorgó el 56% de la Palestina del mandato británico a aproximadamente un tercio de la población, que eran judíos. Ese plan fue rechazado por el mundo árabe e Israel declaró unilateralmente su independencia. Estados Unidos respaldó esa declaración de independencia. Desde entonces, Estados Unidos no solo ha sido básicamente el protector de Israel, sino que ha ido a la guerra varias veces en nombre de Israel, ya sea porque considera esta empresa como algo positivo para el imperio estadounidense y ha visto a Israel como el gran portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio, según algunos estrategas estadounidenses, o porque Estados Unidos está en manos del lobby sionista, lo cual es absolutamente cierto. Y así, el ejército estadounidense ha estado repetidamente a disposición de Israel, especialmente en el último cuarto de siglo, en guerras de elección. Por ejemplo, Irak en 2003, que fue alentado por el lobby sionista y por Netanyahu, o el derrocamiento de Assad, que fue una guerra de 14 años, una operación encargada por la CIA, bajo Obama en 2012, para llevar a cabo ese derrocamiento, también a instancias de Israel. Así que esto es sin duda un proyecto imperialista, e Israel no estaría en su forma actual sin ello. No existiría sin el respaldo imperialista de los británicos y los estadounidenses. Pero quiero volver a otro punto, sobre el que me encantaría conocer las reacciones de Manuel y Yaakov. Me parece que el impulso subyacente, desde Herzl hasta Ben Gurión, pasando por la declaración del Estado de Israel, la Guerra de los 6 días, la ocupación y la ideología del Gran Israel, dice: controlaremos el 100% de la Palestina del mandato y más, porque entraremos en Siria, entraremos en Líbano, entraremos en lugar que King for. Bueno, eso fue esencialmente un proyecto nacionalista, excluyente, imperialista y colonialista, todo eso. En los últimos 40 años ha surgido como una fuerza poderosa la corriente religiosa como motor en la sociedad y la política israelíes, especialmente entre los colonos en los territorios palestinos ocupados, en particular en Cisjordania. Y para mí esto es muy interesante. Fui por primera vez a Israel como estudiante de secundaria hace 53 años. Israel aún conservaba una pátina de ideología estatal socialista y laica, pero la mayoría de las personas que conocí eran, bueno, quiero decir, casi no conocía a nadie religioso. Cuando volví en los años 80, de repente había estos jóvenes con sus kipás, sus solideos, bailando por las calles y por todas partes. Y pregunté, ¿quiénes son esos? Y me dijeron que era algo llamado Gush Emunim. Eran jóvenes fanáticos religiosos, diría yo, que estaban adoptando una especie de sionismo religioso que creo no era realmente común entonces, entre los años 40 y 60. Cobró vida por muchas influencias, la política de la ocupación, la arrogancia y la soberbia de ocupar tierras palestinas, pero también las enseñanzas religiosas de Rav Kook, que fue uno de los primeros rabinos importantes en Israel, y más tarde de un rabino estadounidense muy vulgar y violento, Meir Kahane, que encendió a los jóvenes con una forma religiosa de sionismo que la convirtió en una cultura redentora, pero la hizo aún más excluyente y, de hecho, aún más genocida. Y eso recordaba algunos libros de la Biblia que también son claramente libros genocidas, tan impactantes de leer, especialmente el libro de Josué, que es básicamente un manual de genocidios en serie. Dios dice, matad a las siguientes 8 naciones, a todos, no dejéis a nadie con vida. O son 7, perdón. Matad a 7 naciones, no dejéis a nadie con vida. Y si no me equivoco, el rey Saúl es reprendido por haber tomado al rey amalecita como rehén en lugar de matarlo,
tal como se la había Ordinini. Así que es un manuidio. Y si eres un sionista religioso hoy en día, ese es tu manual. De nuevo, yo soy un aficionado. Me gustaría escuchar a los expertos. I'm just an amateur on this. I'd like to hear from the experts. Let me just add something to what Bueno, Jeffrey said. permíteme añadir algo a lo que dijo Jeffrey. En efecto, los orígenes del movimiento sionista son seculares. Utilizaron la Biblia como justificación para su presencia en Tierra Santa. De hecho, uno de mis colegas israelíes lo expresó de forma muy concisa. Dijo, en pocas palabras, que la reivindicación sionista sobre esta tierra es muy simple y se refería a los fundadores del Estado de Israel. Dios no existe y nos prometió esta tierra. Y así fue exactamente como funcionó. Diría que así fue hasta la Guerra de los 6 Días, la guerra de 1967, porque las personas que construyeron el país eran socialistas seculares. Bueno, socialistas, diría yo. Otro colega israelí, Zeev Sternhell, no sabía cómo llamarlos. Dijo, no podemos llamarlos nacionalsocialistas, porque el término significa otra cosa. We can't call them national socialists because the term means something else, so we'll call them socialist nationalists. Así que los llamaremos nacionalistas socialistas. Bueno, la idea es la misma. Construyes una sociedad socialista para tu propio pueblo, no para otros que forman parte del cuerpo político. Y eso existió, y eran tan fervorosos como los del Gush Emunim a los que se refería Jeff. Pero eran fanáticos seculares. No hace falta ser religioso para eso. Lo que cambió en 1967 fue la enorme euforia entre muchos judíos al ver que la Tierra Santa estaba en sus manos, el muro occidental, el templo, Hebrón y todos esos lugares. Y de nuevo, Jeff mencionó a Rav Kook. Rav Kook, el padre, murió mucho antes del inicio del Estado de Israel. Pero su hijo, Tzvi Yehuda Kook, también rabino, educó a toda una generación de activistas, a los que se podría llamar fanáticos. You may call them zealots, and when the Six-Day War happened, Y cuando ocurrió la Guerra de los 6 Días, muchas de esas personas procedentes precisamente de esas instituciones educativas se convirtieron en colonos entregados. Fueron con un enorme valor e integridad, a veces en contra de la voluntad del gobierno israelí, a establecerse en esos territorios. Estaban muy motivados. De hecho, cuando estuve de año sabático en Jerusalén, mi vecino era un oficial en Hebrón. Me contó que, creo que fue en el 68 o el 69, Tupper small religiosos, swig small en nos kits verbragawushwa en Hebrón. Él respondió, Idol. Luego añadió, no duraré ver brace maturu, ay nunca fueron. I shouldn't have allowed them to come in. They never left. So that's how this movement began. Así es como comenzó este movimiento. Hoy en día, ante todo, estas personas tienen muchos más hijos que los sionistas laicos, y el sionismo laico está efectivamente en declive. La parte más activa y más devota del movimiento sionista actual y del Estado de Israel son esos nacionalistas religiosos. Ahora bien, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es su ideología? La llaman Dati Leumi, judaísmo nacional. El judaísmo nacional es, esencialmente, la ideología sionista para las personas que observan los mandamientos rituales. Creo que es una buena definición, porque estas personas observan el Shabbat, mantienen las normas de Kashrut y todo eso. Y además, tienen una ideología sionista que en realidad es indistinguible de la ideología de los fundadores, porque ellos también ocuparon territorio y actuaron, quizás sin darse cuenta, según una lógica colonial. According to the colonial logic, you have a settlement. It is surrounded by enemies, so to speak. Tienes un asentamiento. Está rodeado de enemigos, por así decirlo. Entonces quieres expandir el asentamiento, y de nuevo tienes enemigos. Y luego te expandes y te expandes. Por eso Israel es tan expansionista. De hecho, Anita Shapira, una historiadora muy destacada del movimiento sionista y del Estado de Israel en Tel Aviv, explicó que esa es la lógica del asentamiento colonial. Siempre que hay una minoría amenazada, ésta quiere expandirse, pero no sirve de nada. Y si miras la historia de Israel, primero fueron los palestinos quienes les molestaban, luego los estados árabes, después Irán. Y bueno, acabará en Australia, no lo sé. Pero siempre, ya ves, solo quería decir que esta lógica expansionista, aunque la gente quizá ni siquiera sea consciente de ella, guía su manera de actuar.
Manuel, ves también estos rasgos en tu trabajo antropológico, y cuando examines el sionismo en África, siéntete libre de responder. De acuerdo. Okay. Well, yes. I mean, one of the old. Bueno, sí. Quiero decir, una de las corrientes más antiguas del sionismo en África, como sabemos, está en Etiopía. Los etíopes, literalmente, son el pueblo elegido, porque el Arca de la Alianza fue llevada desde Jerusalén. Está en Aksum. Así que por ese acto, el pueblo elegido ya no son los judíos, sino los etíopes, si se toma el Kever hasta el pie de la letra. Por tanto, hay un elemento de sionismo nacionalista en Etiopía. Pero también ha inspirado movimientos como el movimiento Rastafari, que como sabemos no es en absoluto nacionalista, y es por su propia naturaleza anticolonialista. Creo que a veces cuando hablamos de lo secular frente a lo religioso, tendemos a pasar por alto los puntos en común. We sort of gloss over the commonalities. There's a very interesting. Well, I think Shlomo sent the historian. Hay algo muy interesante. Bueno, creo que Shlomo envió esta historia, y la opinión de Shlomo sobre este asunto es que cuando los askenazíes llegaron a Europa Occidental a finales del siglo XIX, se ocultaron. Esa es su interpretación. Es una idea interesante. Se ocultaron como laicos y abandonaron su visión religiosa tradicional, porque esa era la manera de integrarse en Europa Occidental. Y como resultado, es una consecuencia de ese ocultamiento. Creo que, bueno, hay un antropólogo belga muy interesante, Luc de Huche, que trabajó mucho sobre las religiones africanas y sobre la idea de la sacralidad del poder. On the idea of a sacrality of power. And his claim, and I think it is at least it's a claim worth. Y su afirmación, y creo que al menos es una afirmación que merece ser considerada, es que no se puede tener una centralización del poder y del Estado si no existe una sacralización del poder. Durante el siglo XX, el paso de una fuente religiosa de poder, basada en la autoridad de la Iglesia, a un Estado secular, no eliminó en absoluto la sacralización del poder. Por eso, en cierto modo, tuvimos todas esas figuras autoritarias, dictadores que fueron sacralizados. Mussolini, Stalin, Hitler, son figuras religiosas, figuras sagradas, porque ese es el principio de la sacralización de un Estado. The principle of sacralization of power in a state. So in a way, laicism. Así que, de alguna manera, el laicismo, como él lo planteó, o mejor dicho, yo lo expresaría de otro modo, la ciencia política, tal como él la entiende, no es más que una disciplina, una subdisciplina de los estudios religiosos. Es decir, no se puede prescindir de la religión y de lo sagrado al reflexionar sobre el Estado. Y por tanto, el laicismo no es, ya sabes, una ideología laica. No es tan diferente de una ideología religiosa o de la politización de la religión. Así que, en cierto modo, creo que eso matiza la cuestión y nos ayuda a entender por qué un proyecto fundamentalmente laico para Israel en los años 40 se ha transformado en un proyecto religioso, o en un proyecto religioso politizado. Porque no hay tanta diferencia. Sí, por favor. There's not that much difference. Yes, please. Yeah, if I may, I think there are two different. Sí, si me permites, creo que hay dos aspectos diferentes en esto. Uno es la sacralización del poder, el estandarte sagrado y todas esas sacralidades que encontramos en los estados laicos. Tomemos la estatua de la nación en París, que debería ser laica, pero es claramente sagrada. Incluso utilizan el término la nation sacrée, que significa la nación sagrada. Este es un aspecto en el que un estado político toma prestados elementos del ceremonial religioso. Pero lo que vemos en Israel es una combinación. Hay un segundo aspecto. Las personas que adoptan la ideología política la justifican, para sí mismas y para los demás, basándose en su interpretación de los libros religiosos, porque Jeffrey mencionó el libro de Josué con sus historias de genocidio y todo eso. With stories of genocide and all that. Not only stories, commands of genocide. It's not. No solo historias, sino mandatos de genocidio. No son historias. Ahora bien, ¿qué ha hecho la tradición judía con esto? Lo ha diluido realmente a través de la interpretación. En mi libro, Una amenaza desde dentro, hablo de ello. Pero puedo dar un ejemplo muy breve. El patriarca Jacob, en el Pentateuco, dice muy claramente que conquistó la ciudad con una espada y un arca. Y cuando se observa el comentario tradicional, se dice que conquistó la ciudad mediante el estudio de la Torá y las buenas acciones.
Esto es típico del judaísmo rabínico. ¿Y qué hacen con el genocidio de las 7 naciones? En realidad, ya se decía antes, hubo muchas invasiones en Tierra Santa, y ya no sabemos quiénes son esas 7 naciones. Por lo tanto, el mandamiento ya no es aplicable. And therefore the commandment is no longer applicable. And I can go on to show how Y podría seguir mostrando cómo los bordes afilados de esos libros se transformaron realmente en algo muy diferente. Así que, en el judaísmo rabínico, y con eso me refiero al judaísmo posterior a la destrucción del templo en el primer siglo de la nueva era, el judaísmo rabínico ha sido muy insistente en la inaplicabilidad de la fuerza militar para obtener acceso a la Tierra Santa. Y en general, siempre que había una imagen militar, solía ser negativa. En la Haggadah de Pesach, el texto que muchas familias leen en la noche de Pesach, hay 4 hijos, un hijo inteligente, y uno de ellos es el hijo malvado. Si se observan ediciones de las Haggadot estadounidenses de las décadas de 1920 y 1930, el hijo malvado suele aparecer con uniforme militar, porque existía una asociación del mal con la violencia. Esto, evidentemente, no es cierto hoy en día, y particularmente no lo es en Israel. this is obviously not true today, and particularly not true in Israel. Jeff, ¿no es una gran tragedia que por un lado tengamos este judaísmo rabínico, que es incluso muy pacifista, y por otro lado tengamos esta forma muy secular y extraña de sionismo que ha generado una violencia extrema y que en realidad basa eso en lo que interpreta como los mandamientos del libro? Sí, creo que nos conviene añadir un tema más importante aquí, y es que estamos estableciendo distinciones entre el judaísmo rabínico, lo que podríamos llamar sionismo secular, y ahora este nuevo sionismo religioso. Pero uno de los temas del sionismo secular no era solo el nacionalismo excluyente, que resultaba atractivo, sino también la motivación que lo sustentaba. Creo que es justo decir que en la mente de Herzl, y sé que, por ejemplo, en mi propia familia o en las discusiones, se trataba de una idea diferente, que era secular, no secular. Los judíos están sujetos a un antisemitismo absolutamente inevitable, irresoluble, incurable, y por tanto esta es la única solución. Así que hay aquí otra ideología, que es la de los judíos como excluidos y vulnerables, y el sionismo como la cura para ello. El sionismo como la respuesta, no simplemente digamos como los checos que querían su propia tierra o los estonios que querían la suya, sino la idea de que los judíos no pueden escapar de su destino en las tierras europeas o en el imperio ruso. Se enfrentarán a la persecución, se enfrentarán a pogromos y así sucesivamente. Y esto en los primeros tiempos era muy evidente. Por supuesto, la voz más extrema de esa corriente fue el revisionista Jabotinsky, quien dijo que era necesario crear un hombre nuevo. Fue el mentor del padre de Netanyahu, que fue, creo, su segundo secretario personal, si no me equivoco. Lo sé por Yaakov, así que corrígeme si me equivoco. Pero el punto es que esta era una creencia absolutamente predominante, que esta era la vía de escape de la persecución eterna, y que era necesaria. Por supuesto, no se tuvo en cuenta ni siquiera mínimamente a los árabes que casualmente estaban allí. Eso era una molestia. Por lo tanto, si que se fue through, como se dice, Ketty, una tierra sin pueblo para un pueblo en persona, una tierra sin pueblo para un pueblo. Oh, sí. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Sí, exactamente. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa era la ideología, muy conveniente. Tenemos que estar allí porque vamos a ser perseguidos. Y luego con el Holocausto, esto se convirtió en una verdad evidente por sí misma. No es una verdad evidente, por supuesto. Hay un millón de cosas que decir al respecto, pero esta ideología secular se volvió obvia. Una religión de la persecución. Debemos ser fuertes, debemos tener un Estado, porque de lo contrario moriremos. Y esta es una creencia muy arraigada entre los judíos en Europa y en otras partes del mundo. No es nuestra experiencia de ser judíos en Estados Unidos en absoluto. Tengo 71 años y nunca he tenido en toda mi vida un solo incidente antisemita.
anti-Semitic incident in my entire life. Not in my career, not in my personal life, not on the street. Ni en mi carrera, ni en mi vida personal, ni en la calle, ni en una tienda, en ningún sitio. Así que para mí es una idea ajena. Para mis padres no lo era. No sé, en parte por lo que vivieron, pero también porque fueron sus primos quienes perdieron la vida en el Holocausto y sus primos quienes escaparon a Palestina para ayudar a formar Israel. Así que esto forma parte de la idea secular. Creo que es la idea de Netanyahu, si es que entiendo a Netanyahu en absoluto, a quien considero un criminal de guerra vil y mentalmente perturbado. Pero aparte de eso, creo que su idea es que esto está salvando al pueblo judío de lo que de otro modo sería su destino. Solo quería añadir eso a la lista. Parece extraño, pero ese es el paradoxo, que se convierte en un estado genocida. Ese es el giro extraño. Y llega, solo quería mencionar, cuando Jacob habló de la lógica del expansionismo, del colonialismo de asentamiento, es exactamente la creencia política explícita de Netanyahu. Su argumento en sus escritos, sus libros y en el documento llamado Clean Break, que fue redactado con sus asesores políticos en 1996, dijo: nuestro proyecto sionista inflamará a los estados de la región. Ellos apoyarán el militantismo como Hamas o Hezbollah. Nuestro trabajo no es luchar contra los militantes. Nuestro trabajo es luchar contra los estados que apoyan a los militantes. No se lucha contra los terroristas, se lucha contra los estados que financian a los terroristas. Y por eso hay una guerra incesante en Oriente Medio, guerra en Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen y en África, en Somalia, en Sudán, en Libia. In Somalia, in Sudan, in Libya, there's an Israel hand in all of that. Hay una mano israelí en todo eso. Y además es el lobby sionista el que le dice a Estados Unidos: ve a luchar a todos esos lugares, envía allí a tu CIA, derroca a esos gobiernos, bombárdalos, bombardea a Gaddafi hasta su aniquilación, derroca a Assad, bombardea a Saddam Hussein, es el nuevo Hitler. Esta es la instrucción del lobby sionista. Y esa es exactamente la lógica. Pero solo quería añadir ese elemento. Si existía una religión secular, era la religión de superar la persecución. Esa era la mentalidad y una fuerza motriz muy poderosa. Pero no es la fuerza motriz de Ben-Gvir y Smotrich, ni del sionismo religioso actual, que es un mesianismo redentor. Así que son muchas las corrientes que se han unido en todo esto. Pero no es el judaísmo rabínico, eso seguro. No, pero creo que es muy importante lo que acabas de decir sobre el antisemitismo, porque se ha convertido en un arma, se ha instrumentalizado. Y tú, estando en la Universidad de Columbia, no tengo que explicarte cómo funciona. Exactamente. Así que hoy, y por cierto, Jacob, no quiero interrumpirte, pero solo quería decir, mi universidad está acusada de antisemitismo. No puedes imaginar una institución más judía. En Norteamérica, quizá la Universidad Yeshiva, pero perdóname por decirlo. Esta es una universidad judía. Quiero decir, es una universidad así que abierta. Profesorado judío, estudiantes judíos, ideas judías. Y sin embargo, se ha utilizado como arma, exactamente como dices. Perdón por interrumpir. No, pero solo en unos minutos. Me gustaría decir que el antisemitismo, que es un sentimiento de inseguridad que muchos judíos han tenido y aún tienen, y esto también se inculca en ciertas escuelas sionistas, donde se les enseña que el único lugar seguro para un judío es su propio país, que es Israel. Así que aunque, por ejemplo, los jóvenes estadounidenses no experimenten antisemitismo, identifican como antisemitismo cualquier crítica a Israel, porque Israel se ha convertido, en su mente, en el judío colectivo. Y por lo tanto, si dices que Israel está cometiendo un genocidio, es una calumnia de sangre. Pero la calumnia de sangre es algo muy diferente. Lo que hacen constantemente es presentar a Israel como si fuera un niño indefenso en el gueto de Varsovia en 1942. Pues bien, Israel es una potencia nuclear, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y es algo muy distinto. Ahora bien,
El antisemitismo fue instrumentalizado incluso antes del periodo actual, cuando cualquier crítica se sofoca con la acusación de antisemitismo. Donde no existía, hubo que cultivarlo. Así que los sionistas cultivaron el antisemitismo, y este fue sin duda el caso en muchos países musulmanes donde los judíos habían vivido durante milenios. Se enviaron agentes sionistas para fomentar la violencia contra los judíos, de modo que sintieran miedo, y los emisarios sionistas los llevarían a Israel. Así que el antisemitismo ha sido central en el proyecto sionista, y Theodor Herzl era muy consciente de ello. En su diario escribió que los antisemitas serán nuestros mejores amigos y aliados, y tenía toda la razón. Nos acercamos al final y tenemos que concluir. Pero Manuel, por favor, danos tu opinión, y luego Jeff tendrás la última palabra. Give us your thoughts, and then Jeff, you will have the final word. Okay, very quickly. I think we are in a moment of Vale, muy rápidamente. Creo que estamos en un momento de, ya se ha demostrado, un momento de radicalización. Este expansionismo israelí, este genocidio, es una radicalización de elementos que ya estaban presentes en el proyecto sionista. Esta radicalización, creo, debe entenderse en relación con los grandes cambios geopolíticos y geoeconómicos en el mundo. Coincide con la pérdida percibida de la hegemonía occidental y la aparición de un mundo diferente, multipolar. Así que creo que esta coincidencia, esta sincronía, no es accidental. Casi se podría decir que es el último grito o el último alarido de un imperio moribundo. Esta expresión de radicalización total debe verse en relación con la pérdida de hegemonía de Occidente y de Estados Unidos. También está relacionado con el punto al que hemos llegado. Quiero decir, si la creencia es que o bien te exterminan o cometes un genocidio, entonces la lógica se convierte en, sí, en ese caso somos nosotros quienes cometemos el genocidio. Porque claro, no al revés. Pero el encogimiento de un imperio siempre es doloroso. Y este es un canal sobre estudios de neutralidad, sobre estudios de la paz. Creo que es importante ver que este es un momento especialmente crítico, porque estamos en una época en la que un imperio, en declive, tiende a hacer cosas disparatadas, y sus vasallos tienden a hacer cosas disparatadas. Y yo vivo en un subcontinente, o más bien en un continente, que es Europa, un continente que se está volviendo completamente loco. Quiero decir, no he visto líderes tan locos y tan imbéciles como los de hoy. Jeff, the final word goes to you. Oh my God. Jeff, la última palabra es para ti. Oh, Dios mío. Creo que Manuel nos dio la última palabra, salvo decir que el único rayo de esperanza es que ha habido repetidas expresiones por parte de la gran mayoría de la humanidad, manifestadas por sus gobiernos en la ONU durante el último año, diciendo que Israel debe volver a sus fronteras del 4 de junio de 1967, detener el genocidio y vivir en paz con el Estado de Palestina. Up until this moment, it may continue to block it. I'm just looking at the wires as we talk that Estoy viendo las noticias mientras hablamos. Netanyahu va a reunirse con Trump a finales de diciembre. Así que esto es bastante natural. Probablemente dará lugar a más ovaciones de pie entre la clase política estadounidense, que está en manos del lobby sionista. Pero un rayo de esperanza es que la mayor parte del mundo está horrorizada por lo que ha ocurrido, por lo que Israel ha hecho en los últimos años. Las dinámicas internas, como hemos estado comentando, no son buenas. Las dinámicas en Estados Unidos tampoco son buenas, pero no es que el mundo sea ciego ante estas realidades. Y si esa visión mayoritaria del mundo pudiera hacerse valer, aún podríamos ver una mejor salida a esta situación. There must If be a I way may out. just, Pascal, if I may just say that what Jeffrey Pascal, si me permites, lo que mencionaron Jeff y Manuel puede resumirse con una expresión: déficit democrático. Déficit democrático significa que la mayoría de los jóvenes estadounidenses, la mayoría de los europeos y la mayoría de la humanidad, como dijo Jeff, condenan a Israel y no justifican lo que está haciendo. Pero del mismo modo,
condenan las políticas de sus propios gobiernos en otros ámbitos, sin que eso tenga el menor efecto. Lo que está muy claro hoy es que, como señaló Manuel, los líderes europeos no tienen mucho de lo que sentirse orgullosos. Tienen índices de popularidad muy bajos. Incluso Merz, que era bastante reciente, ha tocado fondo junto con Starmer y Macron. En otras palabras, existe una enorme polarización entre la gran mayoría de la población y la clase dirigente, y eso es precisamente lo que resulta explosivo. Ahí es donde Israel se vuelve esencial, porque ha perfeccionado las tecnologías de vigilancia y control de la población. ¿Y qué haces? Los llamas terroristas. Hasta ahora solo hemos tenido, por así decirlo, narcoterroristas, a los que haces volar en el mar sin motivo alguno. Pero muy pronto habrá otros terroristas, que serán tratados prácticamente del mismo modo. Así que creo que si ponemos el énfasis en el déficit democrático, y por tanto en organizarnos para superar ese déficit, ese sería un camino muy productivo a seguir, también en el caso de Israel. Muchas gracias. Creo que hemos encontrado el tema en nuestro próximo seminario web. Quisiera dar gracias a todos vosotros, Jacob Rapkin, Manuel Ramos, Jeffrey Sachs. Gracias por vuestro tiempo. Thank you for your time. Gracias. Gracias. Bye.